Muy buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Arranca la semana con un mercado en pausa, pero con alta tensión de fondo. El petróleo vuelve a superar los $100, el conflicto en Medio Oriente escala y los inversionistas empiezan a moverse con cautela. Mientras tanto, Bitcoin se mantiene firme en una zona clave. Las grandes empresas siguen apostando fuerte por el activo y desde Colombia llega un cambio que puede transformar el sistema financiero. Comenzamos con nuestro termómetro. El precio de las criptomonedas no cae, pero tampoco avanza. Bitcoin vuelve a chocar con su techo mientras el contexto global empieza a pesar. El mercado de las criptomonedas inicia la semana con señales mixtas, marcada por un factor externo clave, el petróleo. El barril Brent volvió a superar los $100 tras el bloqueo del estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Este movimiento, impulsado por tensiones entre Estados Unidos e Irán, está generando aversión al riesgo en los mercados globales. Y ese nerviosismo ya se refleja en los activos digitales. Bitcoin se ubica en $70,952 con una leve variación negativa en las últimas 24 horas. El dato clave no es la caída, sino el estancamiento. El activo lleva más de 2 meses atrapado en un rango entre los 63,000 y los $74,000 sin lograr una ruptura clara. Ethereum sigue el mismo patrón, cotiza en $2,189 con movimientos limitados y sin dirección definida. El mercado en este momento no está comprando por impulso, está esperando. En el resto del tablero, BNB se mantiene en $598 con leve estabilidad. XRP cotiza en $1.33 con presión bajista moderada. Solana se ubica cerca de los $81, mostrando resiliencia pese al contexto. Y Tron alcanza los 0,32 centavos de dólar con una leve tendencia al alza. Las monedas estables como USDT y USDC se mantienen estables en torno al dólar, reflejando cautela y liquidez en espera. Dogecoin, el meme coin favorito, cae más del 2% en la semana, confirmando que el apetito por el riesgo no está en su mejor momento. Pero hay un dato más profundo. En los mercados derivados está aumentando la compra de coberturas a la baja. Es decir, los inversionistas se están protegiendo ante posibles caídas. Al mismo tiempo, crecen las posiciones en corto en varias altcoins. Esto no es pánico, pero sí es precaución. Ahora bien, el punto crítico está en los $70,000. Analistas del mercado coinciden en que ese nivel se ha convertido en la línea de defensa. Cada vez que el precio cae hacia esa zona, aparecen compradores. Pero si se rompe, el siguiente soporte relevante podría estar cerca de los $66,000. En ese escenario contrario, si logra sostenerse, algunos proyectan un movimiento hacia los $88,000 en los próximos meses. Sin embargo, hay una señal que genera preocupación. Mientras los activos principales se estancan, algunos tokens de baja capitalización están registrando subidas extremas. El caso más evidente es Rave, que ha subido más de 3.400% en una semana. Este tipo de movimientos suele interpretarse como exceso especulativo y en ciclos anteriores estos episodios han aparecido antes de correcciones más amplias. A esto se suman factores negativos, nuevos hackeos en protocolos DeFi, vulnerabilidades explotadas y controversias dentro del ecosistema. En conjunto, el mensaje del mercado es:
Bitcoin se mantiene firme, pero la confianza no es total. Más que un mercado alcista o bajista, estamos frente a un mercado en pausa, condicionado por la geopolítica. Y mientras el mercado duda, hay empresas que no. Strategy vuelve al centro del debate con una afirmación que llama la atención. Dice que necesita apenas un 2% anual en Bitcoin para sostener su modelo. La empresa Strategy, liderada por Michael Saylor, vuelve a marcar el ritmo en el mercado institucional con una cifra que resume toda su estrategia. Bitcoin solo tendría que subir un 2,05% anual para cubrir indefinidamente los dividendos de sus acciones preferentes. En términos simples, la compañía asegura que no necesita un rally explosivo. Le basta con un crecimiento mínimo sostenido. Hoy Strategy acumula 766.970 bitcoins, la mayor reserva corporativa del mundo. Para dimensionarlo, solo en marzo compró 46.233 BTC, mientras que toda la red minera produjo cerca de 16.200 en ese mismo periodo. Es decir, una sola empresa absorbió casi 3 veces la producción global mensual. El modelo funciona así. Strategy emite instrumentos financieros con rendimientos cercanos al 11,5% anual. Capta capital y lo convierte en Bitcoin. Mientras el precio suba, aunque sea lentamente, puede sostener esos pagos sin emitir nuevas acciones. Pero aquí está el punto crítico. El precio promedio de compra de su reserva está cerca de los $75.600, por encima del valor actual del mercado. Eso se traduce en pérdidas no realizadas cercanas a los 14.500 millones de dólares. No son pérdidas efectivas, pero existen. El modelo entonces depende de una condición clave, que Bitcoin no se quede estancado demasiado tiempo. Si el activo entra en una fase prolongada sin crecimiento, la presión sobre el esquema financiero aumentaría. Aún así, el mensaje de Saylor es que no hay intención de frenar. El mercado ahora espera un nuevo movimiento y la historia reciente muestra que cada vez que el empresario anticipa compras, termina ejecutándolas. Y Colombia cambia las reglas del sistema financiero y esto también impacta al mundo cripto. Desde ahora los datos dejan de ser exclusivos de los bancos y pasan a manos del usuario. Colombia activó un cambio estructural en su sistema financiero, que aunque no es exclusivamente cripto, tiene implicaciones directas para el ecosistema digital. Con la implementación obligatoria del modelo de finanzas abiertas, los datos financieros dejan de estar encerrados y en cada banco y pasan a ser un activo que el usuario puede compartir. Esto, en la práctica, acerca el sistema tradicional a una lógica más cercana a la tecnología blockchain. Interoperabilidad, acceso distribuido y control de usuarios sobre su información. Pero ¿por qué importa esto para el ecosistema cripto? Que uno de los principales obstáculos del ecosistema ha sido la conexión con el sistema financiero tradicional. Con este nuevo modelo, una plataforma digital, incluyendo exchanges o servicios vinculados a activos digitales, podría, con autorización del usuario, acceder a su historial financiero y ofrecer productos más ajustados a su perfil. Esto abre la puerta a varios escenarios. Primero, mayor competencia. Las fintech y plataformas digitales podrán competir directamente con bancos tradicionales en crédito, pagos y servicios financieros. Segundo, mejor evaluación de riesgo. Con más información disponible, se reducen barreras para usuarios que hoy están fuera del sistema financiero formal. Y tercero, integración progresiva con el ecosistema cripto. Aunque el decreto no regula directamente activos digitales,
sí crea la infraestructura para que estos servicios puedan conectarse de forma más eficiente con el sistema bancario. El rol de la superintendencia financiera será clave. Deberá definir estándares técnicos, garantizar seguridad en intercambio de datos y coordinar a todos los participantes. Además, tendrá que equilibrar dos factores: abrir el sistema sin comprometer la estabilidad. El modelo incluye también la participación de terceros no vigilados como FinTech, lo que amplía el ecosistema y acerca a Colombia a estándares internacionales de innovación financiera. En América Latina, donde el acceso al crédito sigue siendo limitado, este tipo de reformas puede acelerar la inclusión financiera y al mismo tiempo preparar el terreno para una adopción más amplia de servicios digitales, incluidos los basados en blockchain. En otras palabras, no es una ley cripto, pero sí es parte de la infraestructura que el ecosistema necesita para crecer. Y mientras el mercado busca señales de estabilidad, en Estados Unidos la regulación cripto sigue sin despegar y eso empieza a preocupar. El proyecto de ley Clarity, diseñado para establecer reglas claras sobre los activos digitales, enfrenta un futuro incierto en el Senado. Según estimaciones del sector, tiene apenas un 30% de probabilidad de ser aprobado antes de que se termine el 2026. Un dato que refleja más que un retraso, evidencia un choque directo entre la banca tradicional y la industria cripto. El punto crítico del debate está en las monedas estables. En particular, en sí, estas pueden ofrecer rendimientos a los usuarios, algo que los bancos ven como una amenaza directa a los depósitos tradicionales. Permitirlo implicaría competir por el mismo dinero, pero bajo reglas completamente distintas. Sin embargo, no todos comparten esa preocupación. Un informe creciente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca concluyó que el impacto sobre el sistema financiero sería mínimo, como lo informamos la semana pasada. Incluso bajo escenarios restrictivos, el crédito apenas variaría un 0,02%. En otras palabras, el riesgo sistémico sería limitado. Aún así, el proyecto sigue estancado. El calendario político tampoco ayuda. Si no se discute en los próximos meses, el ciclo electoral del 2026 podría congelar cualquier avance legislativo. El resultado sería Estados Unidos, uno de los mercados más influyentes del mundo, seguiría sin definir las reglas del juego para la industria cripto. Y en ese vacío, otros países empezarían a tomar la delantera. Y en el mundo cripto, la palabra descentralización se repite constantemente. Pero esta semana un conflicto deja en evidencia que la realidad puede ser muy distinta. El proyecto World Liberty Finance, conocido como WLFI y vinculado al entorno político de la familia Trump, enfrenta una ruptura total con uno de sus principales inversionistas, Justin Sun, fundador de Tron. Lo que comenzó como una diferencia en la gestión del proyecto hoy escala hacia una posible batalla legal. World Liberty Financial aseguró públicamente que tiene contratos, pruebas y evidencias contra Son y lanzó un mensaje directo: nos vemos en la corte. La respuesta no se hizo esperar. Son acusó al proyecto de operar con prácticas ilegítimas, asegurando que están utilizando estructuras internas para extraer valor de los usuarios y tratar a la comunidad como un cajero automático. El punto de quiebre fue una operación específica. World Liberty depositó cerca de 5.000 millones de tokens como una garantía en un protocolo DeFi para obtener aproximadamente 75 millones de dólares en monedas estables. Una maniobra válida en términos técnicos, pero cuestionada por su impacto y transparencia. Pero el conflicto
va mucho más allá de ese uso del capital. Son puso en el foco algo mucho más delicado, el control real del sistema. Exige que World Liberty revele quién maneja una dirección clave conocida como EOA guardiana y quienes controlan un esquema multisig 3 de 5 que permite ejecutar decisiones críticas dentro del contrato inteligente. En términos simples, quien tiene la capacidad de congelar fondos, modificar reglas o intervenir el protocolo. Esto es clave porque rompe con la idea de un sistema completamente descentralizado. Aunque el código sea público, el poder puede seguir concentrado. Y ese poder, si no está claramente identificado, se convierte en un riesgo directo para los inversionistas. El caso también evidencia un cambio radical. Hace menos de un año, el propio equipo de World Liberty Financial reconocía a Justin Sun como pieza clave para rescatar el proyecto en sus inicios. Hoy, la relación está completamente fracturada. Además, datos en cadena respaldan parte de la defensa de Sun, quien niega haber intentado liquidar posiciones de forma indebida, como aseguró el proyecto. Este caso deja una lección clara. En DeFi no basta con que un protocolo funcione. La confianza depende de saber quién tiene realmente el control. Las monedas estables se han convertido en una pieza clave del sistema financiero digital, pero su crecimiento también está exponiendo límites importantes. El CEO de Circle, Jeremy Allard, descartó que USDC pueda ser utilizado por países sancionados como Irán para operaciones estratégicas como el cobro del peaje en el estrecho de Hormuz. La razón es estructural. USDC es un activo con control centralizado, lo que permite congelar fondos de forma inmediata, si así lo ordenan las autoridades. Esto lo diferencia de otras criptomonedas y también explica por qué actores bajo sanciones suelen evitar su uso. Pero ese mismo control quedó bajo cuestionamiento recientemente. Durante el hack a Drift Protocol, donde se movilizaron más de 230 millones de dólares en USDC en pocas horas, Circle no bloqueó los fondos de inmediato. La explicación fue esta. La empresa no puede actuar por decisión propia. Solo puede congelar activos si reciben una orden judicial o instrucción oficial. Esto abre un dilema clave para el mercado. Por un lado, los usuarios exigen rapidez para evitar pérdidas. Por otro, dar poder discrecional a una empresa privada para congelar fondos sin supervisión legal genera riesgos aún mayores. Ante ese vacío, Circle está impulsando cambios regulatorios en Estados Unidos para permitir bloqueos preventivos bajo condiciones específicas. El debate también se conecta con otro punto crítico, el rendimiento de las monedas estables. Las nuevas propuestas regulatorias buscan limitar que éstas ofrezcan intereses para evitar que compitan directamente con los depósitos bancarios. Según Allard, este debate está sobredimensionado. La mayoría de los usuarios de monedas estables en el mundo no recibe rendimientos y su uso principal sigue siendo pagos, accesos a dólares digitales y resguardo de valor. Mientras tanto, Circle avanza en su expansión internacional. En Corea del Sur firmó acuerdos con grandes exchanges y bancos posicionándose como proveedor de infraestructura más que como emisor directo de nuevas monedas locales. Las monedas estables ya no son solo tecnología, son una pieza dentro del sistema financiero global con reglas cada vez más estrictas. Y en Estados Unidos crecen las alertas por el posible uso de información privilegiada, no solo en mercados tradicionales, sino también en plataformas digitales donde se apuesta por eventos políticos y económicos.
La Casa Blanca emitió una advertencia interna a su personal tras detectar movimientos inusuales en el mercado del petróleo, justo antes de una decisión clave sobre Irán. En concreto, se registró una operación cercana a $500 millones en futuros de crudo, ejecutada en cuestión de un minuto, horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara un retraso en acciones contra infraestructura energética iraní. Tras ese anuncio, el precio del petróleo cayó cerca del 15%, lo que encendió las alarmas sobre un posible uso de información no pública para anticipar el movimiento del mercado. El caso reabre un debate que ahora se extiende más allá de Wall Street. Los mercados de predicción, donde se apuesta por eventos políticos o militares, también están bajo la lupa. En estas plataformas, algunos usuarios han logrado ganancias significativas anticipando decisiones sensibles, lo que plantea dudas sobre la equidad del acceso a la información. La legislación actual, como la ley Stock, ya prohíbe a funcionarios utilizar información confidencial para operar en mercados financieros. Sin embargo, el Congreso considera que ese marco está quedando corto frente a nuevas dinámicas digitales. Por eso, ya avanzan varias propuestas para endurecer las reglas, entre ellas la ley PREDICT, impulsada por los congresistas Adrian Smith y Nikki Buczynski, que buscan prohibir a funcionarios participar en mercados de predicción. A esto se suma una iniciativa clave del senador Jeff Merkley, que propone prohibir directamente la negociación de contratos basados en eventos para cualquier funcionario con acceso a información material no pública, incluyendo al presidente, al vicepresidente y a miembros del Congreso. El objetivo es cerrar un vacío crítico, evitar que decisiones políticas o militares puedan convertirse en oportunidades de ganancia anticipada. En un mercado donde la información es poder, la discusión ya no es solo financiera, es una cuestión de confianza. Y ahora vamos con un repaso rápido de nuestras noticias Crypto Express, porque aquí también hay señales importantes. Strategy, la compañía de Michael Saylor, volvió a acelerar su estrategia de acumulación. Compró 13.927 bitcoins por aproximadamente $1.000 millones, llevando su reserva a niveles históricos y reforzando su apuesta de largo plazo. La señal es clara. Sigue comprando incluso en zonas de consolidación del mercado. En Europa, Francia comienza a aplicar con más fuerza el marco regulatorio MiCA. Entre los puntos más sensibles se están limitando los pagos con monedas estables, especialmente aquellos que podrían competir directamente con el sistema bancario tradicional. Es un giro hacia mayor control sobre el dinero digital. Movimiento clave en procesos de quiebra. Alameda Research trasladó $16 millones en token de Solana en una operación que el mercado interpreta como preparación para distribución a acreedores. Cada movimiento de estos fondos sigue siendo monitoreado por su impacto potencial en precios. Y en Asia, el Banco Central de Corea propone introducir interruptores automáticos en exchange, un mecanismo similar a los mercados bursátiles tradicionales, que permitiría detener operaciones ante errores o volatilidad extrema. La medida llega tras fallas recientes en plataformas locales y busca evitar pérdidas masivas por fallos técnicos. El mercado cripto sigue mostrando una mezcla de resiliencia, presión macroeconómica y tensiones regulatorias que no dan tregua. Entre conflictos geopolíticos que mueven el petróleo, apuestas institucionales cada vez más agresivas, disputas internas en proyectos DeFi y gobiernos que buscan ponerse al día con nuevas reglas. El ecosistema avanza, pero sin fricción. La señal es clara, la tecnología sigue evolucionando más rápido que las decisiones políticas y que la capacidad de control de los mercados. Y en ese escenario, entender qué está pasando ya no es opcional, es una ventaja. Gracias por acompañarnos
en Bit a Bit Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.